Seguimos analizando la tercera vía. Estamos con el padre Storni del Centro de Investigaciones y Acción Social y de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, con Víctor García Costa, socialista, escritor, periodista. Su último libro sobre Palacio fue más que interesante. Con Atilio Borón, que es sociólogo, doctor en ciencias políticas en Harvard, autor también de numerosos trabajos, sobre todo sobre la perspectiva en América Latina, y con José Luis Fernández Baloni, de una extensa trayectoria, ex vicecanciller. Actualmente está acompañándolo a caballo y tomando el tema internacional. Storni, ¿comparte el diagnóstico de Pierre Salama o es más optimista, por lo que yo alguna vez le escuché comentar? Por lo menos creo que también él era optimista, pensaba en un regreso al socialismo, así que... No, con respecto a la tercera vía, eso no sería ser optimista. No, de la tercera vía se ve que no termina de conocerla bajo ese término, ¿no es cierto? Por eso, no sé, valdría la pena recordar el subtítulo de uno de los libros de Giddens, que es el futuro de las medidas radicales. Es decir, que él entiende que ya no podemos hablar de... Radicales en el sentido británico o estadounidense. Claro, ¿no? de realizaciones de las cosas más importantes, ¿no? Que creo que eso sí lo señalaba el profesor. Es decir, que acá lo que importa en estos momentos es una política en la cual, habiendo visto los problemas, entonces se deciden a tomar medidas. Que serán de izquierda o de derecha, no, ni siquiera se sabe. Es decir, Blair es capaz de tomar medidas mucho más audaces en política que los socialistas pensaron. Es decir, padre, ¿usted comparte la opinión de Giddens en el sentido de que el capitalismo no tiene alternativas? De lo que se trata en todo caso es de vincularlo a la respuesta a las necesidades más apremiantes desde el punto de vista de la sociedad. No sé si lo dice así. Es decir, el capitalismo tiene una gran virtud, que ha cambiado de nombre, no ha cambiado de nombre habiendo cambiado mucho sus actitudes. Es decir, el capitalismo salvaje se siguió llamando capitalismo cuando habían creado los bancos centrales. Y sí, que me parece que la creación de banco central es la antítesis de un pensamiento capitalista liberal, ¿no es cierto? Entonces sigue llamándose capitalismo, pero no es otra cosa. Es completamente otra cosa, ¿no es cierto? Y además constantemente surgen las necesidades. Por ejemplo, hoy ya es una cosa común, lo acaba de señalar el profesor, la necesidad urgente de controlar más al capital. Ahora, García Costa, usted no es muy partidario de los enfoques terceristas, ¿no? No, yo no creo en tercera vía. No lo cree, no, sencillamente. En absoluto. En absoluto. Yo creo que la contradicción, aunque parezca antigua y que estoy en el siglo XVIII, la contradicción es capitalismo y socialismo. ¿Y usted considera la cosa clase contra clase? No, sí, yo considero proletariado. Yo considero lo siguiente. Primero, cuando a mí me hablan de un capitalismo humano o más humano, a mí me produce gracia. El capitalismo es intrínsecamente perverso. ¿Por qué es capitalismo? Porque es capitalismo. No tiene solución para el hombre. En el sentido que la apropiación privada de la producción social, ¿cuál es el elemento perverso? 400 años de existencia o 500 años de existencia del capitalismo en el mundo no solucionó los problemas del hombre. No solucionó los problemas de la salud, no solucionó el problema de la vivienda, no solucionó el problema de la alimentación. No solucionó ninguno de los problemas del hombre. Y en el desarrollo científico-técnico nos ha llevado a esta cosa curiosísima, que es que este capitalismo de alto desarrollo científico y técnico no genera un tipo social superior en su propio seno, sino que genera esclavitud y expulsión. Es decir, con el avance tecnológico, pese al gran avance tecnológico, hay mayor miseria. Es decir, nos retrotrae a la primera etapa del desarrollo social, nos retrotrae a la esclavitud.
Ahora, Baloni, usted seguramente no comparte eso, pero aparte usted originalmente las concepciones de tercera posición las compartía. Claro, no, para una persona como en mi caso de formación peronista, Claro. todo esto suena dulce. Y nos sorprendemos al encontrar intelectuales en Europa y bueno, en el mundo entero que están buscando una tercera vía, que ha sido un esfuerzo constante del pueblo argentino para encontrar un punto intermedio entre los bandazos que da la historia y que sufre una potencia mediana como la Argentina, que no puede imponer una estrategia mundial ni que puede basar un modelo en una ideología. Creo también que el haber abandonado ese esfuerzo nos llevó a los extremos que hemos vivido. La hiperinflación y el ajuste y la racionalización que tuvo que hacerse, como dijo en su momento el presidente Menem, cirugía mayor sin anestesia. Y esto no tiene mucho que ver ni con la tercera vía ni con las ideologías. Pero sí creo que no es cierto, o no es totalmente cierto, de que haya hoy más esclavitud, más exclusión o más problemas. Hay problemas, y problemas gravísimos. Hay plagas, y plagas muy graves, muy difíciles de erradicar. Pero realmente podemos ver cómo la gente está mejor. Es evidente que ha habido un progreso desde el punto de vista del consumo, desde el punto de vista de la felicidad, desde el punto de vista de la superación, de la educación, desde el punto de vista de la esperanza de vida. ¿Y eso en África, por ejemplo, cómo se aplica? O en, por eso yo le hablaba en Salta, donde tenemos un nivel como el de Senegal de pobreza. Por eso le hablaba yo que el punto de partida para hacer ese tipo de análisis es un proyecto nacional que en la Argentina está inconcluso, que ha sido interrumpido en numerosas oportunidades y que me parece que la última vez que se lo interrumpió fue cuando se impuso la salida del gobierno de Cavallo y se llevó a su máxima expresión las conexiones de la corrupción con el poder, la hipercorrupción en el ambiente judicial, la presencia del crimen organizado, de lo cual usted en su introducción hizo algunas referencias muy fuertes, que hay que resolver antes de cualquier intento para llegar a una tercera vía desde el punto de vista económico. ¿Usted piensa que el tema de la distribución de la riqueza se resuelve con el problema de la corrupción y de la Creo que hay un enorme avance si se logra combatir eficazmente la evasión. Si además de la convertibilidad económica pudiéramos llevar adelante lo que nosotros llamamos en Acción por la República la convertibilidad social. Si nosotros realmente hiciéramos cumplir la ley a rajatabla, como está previsto en la Constitución y los distintos mecanismos institucionales. Bueno, usted no comparte la idea de la convertibilidad social seguramente, pero le quería dar la posibilidad de introducirnos en el tema de la tercera vía. Bueno, yo en general me parece que la discusión sobre la tercera vía hay que plantearla como el reconocimiento tardío del fracaso del experimento neoliberal. Digo, el hecho que personajes que han sido de alguna manera los grandes intelectuales, defensores del ajuste neoliberal, Jeffrey Sachs, Milton Friedman, Henry Kissinger, en este momento han lanzado una ofensiva feroz para decir, paremos esto porque es una locura. Agréguele a eso el hecho de que un personaje como George Soros, probablemente uno de los, en términos individuales, el mayor financista del mundo, haya dicho vamos hacia un desastre, lo viene diciendo hace más de un año, creo que exime de mayores análisis acerca del fracaso de este experimento, y creo que la tercera vía es una especie de salida honorable que se está buscando para desacoplar las políticas de estos gobiernos en los países más desarrollados, gobernados por partidos socialistas de Europa, en este momento para desentenderse de la herencia del neoliberalismo. Ahora, no es ninguna alternativa. Definitivamente yo no la considero una alternativa seria al estado de cosas actual. Tal vez uno puede decir, bueno, en Europa, en donde el experimento del capitalismo salvaje ni remotamente llegó a los niveles que se llegó en la Argentina, es posible que ese sea el inicio de un sendero de reconstrucción, pero aquí nosotros tenemos una tarea mucho más importante, porque el retroceso social experimentado por los países de América Latina, le voy a dar un solo dato que es alucinante. 15 años de ajuste neoliberal en México, por ejemplo, produjeron un fenómeno extraordinario y aberrante, que es la reducción en la estatura media de la población adolescente en casi 2 centímetros. Esto demostrado por un trabajo hecho por colegas mexicanos con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud. Y esto solamente fue resultado de un proceso gigantesco de privación y de desnutrición, inducido por políticas económicas que hicieron de la salud pública, del bienestar público, un artículo ya obsoleto en la agenda de estos estados cuya única preocupación era pagar la deuda externa. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Esto generó
¿no es cierto?, un fenómeno extraordinario de expansión del capital financiero que, al no conocer límites algunos en función de la globalización, y sobre todo porque los estados de la periferia son estados muy débiles, que carecen de instancias efectivas de regulación, básicamente porque el Fondo Monetario y el Banco Mundial venían a estos países y les decía: desregule, liberalice, abra su país al juego financiero internacional. Ahí está coincidiendo con Fernández Balboni en el sentido de que en la relación de fuerzas no podemos imponer una posición distinta ni basarla en la ideología. No, bueno, no. Yo creo que basar en la ideología, sí, todo se basa en la ideología. Yo no creo que la economía sea un saber técnico. La economía es un saber eminentemente político, porque trata de un asunto muy fundamental, que es quién gana y quién pierde. Y ahí diciendo también respetuosamente con el padre Storni, o sea, yo creo que el capitalismo sigue siendo el capitalismo en la medida que es un juego económico que sistemáticamente favorece a algunos y sistemáticamente perjudica a otros. Ignorar eso sería ignorar toda la masa extraordinaria de antecedentes empíricos y de estudios y de estadísticas que lo demuestran con cifras. Ahora, padre, este acercamiento en general, incluso algunos, creo que el mismo Giddens lo dice, no quiero abusar de la memoria, pero en el sentido de que desde el punto de vista del cristianismo británico, el concepto de tercera vía tiene punto de contacto antes que el cristianismo británico tuviera que enfrentar al marxismo como una oposición política. Pero ¿podría hablarse que este acercamiento de la Iglesia en general, la posición de diferenciación de lo que denomina la Iglesia el capitalismo salvaje, tiene que ver con este allanamiento del camino después de la caída de lo que se llamó el socialismo real, la Unión Soviética y demás? Sí, yo creo que en primer lugar deberíamos recuperar también la afirmación de lo político, ¿no? De que constantemente perdemos la noción clara de las situaciones porque olvidamos lo político y caemos nuevamente en lo económico. Esto es como una especie de principio general de que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Pero porque de hecho todo es política, y eso es lo tremendo del capitalismo, es cuando decide en lo político. Que los economistas se hagan cargo de la política, claro, también es política. Claro, y es pésima política, porque son quienes no saben de política, creen que tienen una ciencia perfecta en la economía. Entonces, creo que ahí hay una afirmación que tenemos que hacer de recuperar lo político, en primer lugar. Entonces, por eso lo que se está pidiendo es precisamente que surjan nuevas medidas políticas ante todo. Ahora, es notable que de hecho, recién lo señalaban, notable el hecho de que una de las grandes transformaciones de Europa es la transformación en comunidad europea. ¿Sí? Eso es un dato, y curiosamente lo último que ha hecho esa comunidad europea es asumir una moneda común. Así que todavía siguió jugando con sus distintas monedas y recién ahora consigue, digamos, aprobar eso. Pero lo que significa ser una comunidad está significando algo que se señaló, no sé por quién, en el sentido de cómo eso hace perder valor la soberanía nacional. ¿Sí? Pasa a ser otro tipo de soberanía, mucho más alta. Y la fuente de la paz en Europa ha sido en los últimos 50 años precisamente la afirmación de que ni el carbón ni el acero eran propiedad de los países, sino que ambas cosas eran propiedad de una comunidad europea. Es decir, no era una medida económica, era una medida política, la creación de la pérdida de la soberanía de Alemania y Francia sobre su carbón y sobre su acero. Entonces, todo esto es lo que da origen a una situación de paz, porque ya no existen las carreras de armamento, porque se sabe cómo se está usando. Entonces, y ahí es donde viene como la gran transformación aún mismo dentro de la política. Por eso yo creo que pensar que el capitalismo es lo mismo, o pensar que el socialismo puede ser lo mismo a lo largo de los siglos, parece que está fuera de lo que es realmente lo humano.
Es decir, que la capacidad humana es capaz de crear nuevas soluciones en el mundo. Es una elegante alusión a su reflexión. Bueno, elegante, yo creo no elegante, pero además es para discutir, no es para que se imponga la misma. Pero nada permanece igual, todo cambia, todo cambia absolutamente. Ahora, la realidad, lo que vemos, lo que vivimos, la financiarización de la economía, que es un hecho fundamental. La financiarización de la economía es financiera. Ya no es la producción de bienes, sino el juntar papeles, la acumulación de papeles. Y viene acompañado ¿de qué? Viene acompañado de la pérdida de poder del Estado. El Estado pierde poder frente al poder financiero. No tiene poder el Estado. ¿Qué cosa trae esto? Bueno, acompaña algo fundamental. El hombre pasa a ser el último valor de la escala social. El hombre no interesa en la política económica actual. El hombre no interesa. El hombre no interesa. Y hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, los trabajadores fueron los primeros en plantear la internacionalización, ¿no es cierto? Es decir, esa unidad internacional de los trabajadores. Los trabajadores no tienen patria, etcétera, etcétera. ¿Qué es relativo? Es relativo, ¿no es cierto? Eso fue duramente combatido. Y hoy, como resultado como producto de la situación económica que se vive, un trabajador argentino ve a un trabajador boliviano o paraguayo como un enemigo que le viene a sacar el trabajo. ¿Estamos? Es decir, ¿qué es la globalización? ¿La globalización de qué y de quiénes? ¿Qué es la globalización? ¿Qué es? El poder económico. El hombre no interesa. El hombre no interesa. Por más que... Quiero terminar. El hombre no interesa. Al punto tal que no interesa. Que fíjese usted, hablábamos hace un ratito afuera del programa de Amós, ¿no? Al que Palacio definía como el primer programa de justicia social que está en el Evangelio. Estamos alejados. En la Biblia estamos alejados, en el Antiguo Testamento, estamos alejados de ese viejo plan de la justicia social. Tanto nos hemos alejado hoy que el hombre no interesa. Decías vos, creo, allí, de la reducción, o en la mesa, ya de la reducción de la jornada de labor. Sí, las 35 horas semanales. De las 35 horas semanales, que es una actitud como fue la de las 8 horas, ¿no es cierto?, en un determinado momento del desarrollo económico. Eso tampoco se acepta, no se quiere, el hombre no interesa. Entonces, reivindicar al hombre, colocar al hombre en el primer lugar, como objetivo de todas las cosas, me parece fundamental. Lo otro no sirve. Quería marcar una diferencia, sí, ¿verdad? Con respecto a esto último, estoy totalmente de acuerdo. Quería hacer una reflexión sobre el tema de quién se puede dedicar a la política y quién no puede dedicarse a la política. Justamente la política es el ámbito en el cual se intentan resolver las contradicciones, es el dominio de la ciencia del Estado, y allí puede llegar cualquiera, sea sacerdote, militar, economista o abogado. Nadie lo hizo bien o mal por la profesión que nosotros somos una muestra de eso, pero me parece que va más al tema del concepto que solamente están hablando de política los economistas. ¿Sabe qué tiene que ver con lo que dice, me parece? La expropiación de la política. Claro, al hablarse de que no interesa, como si alguien pudiera en un punto del globo terráqueo decir me interesa o no me interesa el hombre, y esto no existe. Esto es una abstracción completa. Lo que hay un fenómeno colectivo, mundial, de evolución, que lleva desde el punto de vista económico a la globalización, pero tiene otras raíces. Tiene raíces tecnológicas, tiene que ver con el transporte, con los medios de comunicación, tiene que ver con el aumento de la población mundial, tiene que ver con que hay naciones que tienen más de 1.000 millones de habitantes. Todo esto tiene que ver, para que lo desarrolle, no lo interrumpo, pero usted, cuando ese tema de si interesa o no interesa al hombre, ¿a usted le parece que cuando Soros o alguno parecido que pasó con Inglaterra aprieta la teclita, está pensando en el hombre? Pero yo no estoy hablando, la verdad que no tengo nada que ver. No por solo. Lo que ocurre, pero estoy hablando de los líderes políticos. El Oriente, de los líderes políticos que han sido capaces. Más en el hombre que Occidente. Así que cuando nosotros decimos que no piensan en el hombre, estamos hablando del Occidente capitalista cristiano o salvaje. Sí, pero realmente... no que la humanidad no piense en el hombre me parece un absurdo. No, la humanidad es un buen nivel económico.
la humanidad la historia de la evolución del hombre. Estamos hablando es el resultado de un sistema económico. Estamos hablando del régimen económico dominante. Yo por eso quiero insistir en una cosa. Dominante en Occidente, con gran influencia en el mundo. Pero el pensamiento oriental no dice eso. No, de acuerdo. Y se queja de que parece ser que Occidente en estos momentos está descubriendo la grandeza del hombre. No, pero yo creo que el problema ahí me parece que a nivel de la economía mundial estamos en presencia de una economía capitalista. Digo, los países orientales tendrán una concepción muy elevada y mística de la naturaleza humana, pero quienes manejan la economía mundial ciertamente no son ni los indios, ni los chinos, ni los malayos. Y así van las cosas. Bueno, pues entonces, pero es una responsabilidad del capitalismo. Bueno, tampoco, es decir, el problema acá me parece que no queremos enfrentar una realidad. El fracaso de estos ajustes neoliberales se prueba en todos los países del mundo, no solamente en los países de la periferia. Cuando el presidente Clinton, digo porque ya no hace falta citar a fuentes de izquierda con el esquema tan catastrófico que presenta el panorama actual, cuando el presidente Clinton dice: me avergüenzo de ser presidente de un país en donde hay 37 millones de habitantes que no tienen acceso a ningún tipo de servicio de salud, ¿no es cierto? Está hablando de la imposibilidad en el país más poderoso del planeta de hacer mínimamente justicia elemental a nivel de los ciudadanos. Y cuando uno además mira la progresión de lo que ha sido la distribución de la riqueza en el mundo, cuando en el año 1960 la distancia entre el 20% más rico y el 20% más pobre era de 30 a 1, y ahora es de 75 a 1, quiere decir que ha habido una concentración fabulosa de riquezas en manos de una élite mundial, y esa élite mundial se mueve en función de las reglas del mercado. Y ese es el único valor. Por eso creo que cuando interpreto a García Costa cuando dice, bueno, no importa el hombre, es porque en realidad cuando usted, por ejemplo, dice, bueno, a partir de hoy vamos a privatizar la medicina, ¿no es cierto? Acá en la Argentina tenemos casi 14 millones de argentinos, según los informes oficiales, que tienen acceso a un sistema de salud pública que está totalmente en bancarrota, en donde la gente que no tiene recursos, desocupados, trabajadores, gente muy humilde en la Argentina, tiene atención médica si va a un hospital y lleva jeringas, lleva algodón, lleva gasa, lleva inclusive bisturís, ¿no es cierto? Y bueno, y encima hay economistas en este país que dicen que hay que seguir reduciendo el gasto público. O sea, hay una inhumanidad que se ha desplegado en estos últimos 20 años por el capitalismo que no tiene antecedentes en la historia del capitalismo. Porque inclusive por eso yo creo que no hay una evolución, hay una involución extraordinaria en términos de valores humanos. Paloni, ¿usted eso? Bueno, no comparto eso. Aparte creo que no es lo mismo la historia de cada uno de los países que la historia de la humanidad, y en cada uno de los países el capitalismo se ha impuesto de un modo. En el mundo se ha impuesto producto de una guerra fría que devino en una derrota de parte del socialismo por parte del capitalismo, en la cual nosotros no tenemos nada que ver. Hemos intentado, como dije antes de ahora, una tercera vía, y frente a eso lo que pasa es que hay dos variantes: la posibilidad de llevar adelante un unilateralismo estratégico global en manos de los Estados Unidos, con una estrategia para toda la Tierra, frente al cual hay gobiernos como el actual, como el gobierno del presidente Menem actualmente, que está en una posición rendida de seguimiento automático frente a ese intento de globalización sin réplica. Pero frente a ese fenómeno que yo digo que es indetenible, como decía Perón, hay una forma de intentar participar en la construcción de una nueva sociedad mundial, que no puede basarse en desconocer las reglas de juego, sino que tiene que mejorarlas. Por eso nosotros hablamos de convertibilidad social. Poner la misma eficacia, la misma energía, la misma capacidad para luchar contra la burocracia, contra la ineficiencia, contra la corrupción, para llevarlo también a los campos sociales, de la seguridad, de la educación, del empleo, del funcionamiento de la justicia. Por eso, como decía el padre Storni, creo en la política. Y creo que esa política, en la Argentina de hoy, hay muy pocas personas que la pueden ofrecer. Y una de esas es el doctor Cavallo. ¿Usted qué piensa? No, yo personalmente creo que no. La realidad nos muestra palmariamente que no existe, que el hombre no interesa, que el hombre no existe. Yo voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si analizamos las respuestas de todos los partidos políticos actualmente, en el sentido de cómo van a resolver el problema de la desocupación, yo todavía no la encontré. La sigo buscando. Acá nadie dice cómo va a resolver el problema de la desocupación. Nadie lo dice.
Bueno, hay propuestas. Ahora, Los partidos políticos ahora, tienen propuestas, sí, particularmente. tienen propuestas, Acción pero por la República vamos tiene a bajar propuestas. la desocupación del 18 al 15, No, del 15 la vamos hay a bajar un al proyecto 14, presentado al en el Congreso, hay un programa de reforma de acá la laboral. realidad económica nos No es dice así, ¿no? que cada computadora que se incorpora da una determinada cantidad de tipos a la calle y que eso no tiene vuelta. Que un tipo de 30 años es anciano y no tiene trabajo, que el que no tiene educación, que no tiene una educación universitaria, lo que tampoco le garantiza la posibilidad de trabajar, no tiene destino. Se genera en las personas un alto sentido de competitividad a los efectos de que, bueno, que llegue el mejor y los demás afuera, y que se queden. Esto es la realidad. Yo quisiera agregar una cosita en esta Me deja línea. que lean Bueno. vayan leyendo algunas de las preguntas y tiene una pregunta para él y agregamos. Carlos de Castelar le dice a García Costa que Palacio no lo trataría bien si estuviera vivo. Bueno, Francisco de Flores felicita lo siento por él. a Nadra y dice Fernández Balón y el ser humano en este país lo reivindicó Juan Domingo Perón, pero usted no es peronista sino cabalista y desarrolla ese tema. Edgar de Belgrano a Fernández Baloni, es profesional veterinario y músico. Pienso que usted no vive en este país, la gente está cada día peor, no hay donde trabajar. Por ejemplo, para el concurso de la orquesta de tango se presentaron 140 personas para cubrir 4 puestos y creo que 1000 y pico para cubrir menos de 100 en un puesto de la legislatura. Marta de Barrio Norte a García Costa, me gustaría que me explique ¿qué solucionó el socialismo? Porque si el liberalismo no solucionó nada, ¿cuáles fueron las respuestas del socialismo? Lila de Parque Chacabuco, pienso que el liberalismo es el menos imperfecto de los sistemas y creo que así ha sido demostrado en todo el mundo. Me gustaría que en un próximo programa invitaran a Venegas Lynch. Luis de Palermo, lo vamos a juntar a Altamira con Venegas Lynch y seguramente se van a entender. Luis de Palermo, respecto de la competencia de trabajadores de países limítrofes, todo pasa por la dignidad del salario que recibe cada hombre que viene a percibir un empleo. En Bolivia un trabajador que gana 500 pesos vive muy bien mientras... Bueno, permítanme que reoriente un poco la cosa donde estamos. La tercera vía después agrega, Bolón, pero yo le quería preguntar al padre, ¿usted considera que, como dice Blair, tanto el socialismo al estilo socialdemócrata como el liberalismo tendrían que haber sido la base del pensamiento progresista contemporáneo y su divorcio lo alejó? No sé si está totalmente exacto, pero la verdad es que se está buscando otra cosa. Es decir, que no es ni socialismo ni capitalismo liberal, porque eso no da resultado. Entonces, me parece que buscar las maneras en las cuales los problemas sean los que realmente se resuelven. Acá acabamos de decir, no hay solución para el desempleo. ¿Y por qué no hay? ¿Por qué? Porque los partidos políticos no hacen presentaciones. Hay algunos que dicen que los presentan, pero en la realidad de las cosas yo creo que el tema va más por ahí. Es decir, ¿quiénes son los capaces de presentar soluciones hoy en día? Aclaraciones y una síntesis de cada uno. No, yo creo que el tema del desempleo se resolvió en Europa en los años de la posguerra a partir de políticas de Estado. Lo que pasa es que en los países de América Latina el ajuste neoliberal destruyó los Estados. Argentina hoy no tiene Estado. Nosotros no tenemos soberanía monetaria, nuestra moneda en realidad es el dólar, el peso es un vale que circula, pero en realidad la moneda real es el dólar, entonces no tenemos ningún control sobre ella. Y no tenemos control de los instrumentos claves de política económica. En relación a la convertibilidad social, yo tengo una propuesta, a ver si el ministro Cavallo la acepta, exministro. ¿Por qué no hace lo siguiente? Bueno, habrá que ver. ¿Por qué no le aplica el Cavallo, por ejemplo, a los intereses capitalizados con las inversiones financieras, los mismos impuestos que en este país se le cobran a los trabajadores simplemente por consumir 1 kilo de yerba? Que paguen el 21% del IVA. Porque acá la cosa aberrante es que en medio de esta pobreza, las ganancias producidas, ¿verdad?, por los depósitos y la generación de intereses financieros están libres de impuestos. No, la única forma de bajar el IVA... Pero es un tema de inequidad. No, pero yo digo, no bajen el IVA, de que quieren que la gente... Queremos bajar el IVA, pero para eso hace falta avanzar fuertemente en el combate contra la evasión. Cuando todo el mundo pague el impuesto de ganancia... ¿Quién evade acá, Fernández Balón? Y el pobre no, los ricos. No, pero bueno, justamente nosotros creemos que hay que combatir la evasión, esté donde esté. La corrupción es tan mala en el pobre como en el rico. Y no solo
la evasión, digamos, el impuesto a la ganancia. Aquí no se paga el impuesto a los bienes personales. Y cuando alguien es denunciado en la justicia hace la vista gorda. Entonces hay un problema, claro, claro, hay un problema de hipercorrupción judicial. Entonces hay que buscar la separación de poderes, hay que controlar el sistema, el Parlamento tiene que funcionar, tiene que haber juicios políticos, hay que derribar a los jueces corruptos. Y esta es la propuesta de Cavallo y de nuestro partido. Bueno, tenemos propuestas. Pero Cavallo fue ministro 5 años y no fue... Pero no fue cómplice. Pero no fue cómplice. Yo no uso la palabra cómplice, pero que no fue precisamente un tribuno republicano respetuoso de la separación de poderes. Solamente llegó al poder en el momento de la crisis total y terminal. La vamos a ver en concreto. Por eso no me metí en el tema del desempleo y demás. Quería reflexionar un poco sobre la tercera vía, si no podríamos tomar cada uno de los temas. García Costa, tenemos 30 segundos y 30 segundos para el padre. No hay solución dentro del sistema. No hacemos nada, García Costa. No, hay que hacer, pero bueno, dentro del sistema no hay solución. No hay. Capitalismo liberal. ¿Qué es capitalismo liberal? Capitalismo. ¿Qué liberal? ¿Liberal en qué? Liberal en lo económico, en lo político no es liberal. Cuando necesita ser no liberal, los suecos no están mejores que nosotros, no es liberal. por ejemplo. Bueno, pero son otras condiciones. Nuestros estados, como dijo Borón, han llegado a un estado de autodestrucción impresionante. Impresionante, no existe. Le dejo la suya. Sin el aparato del Estado como elemento mínimamente regulador y de control, no hay ninguna posibilidad de nada, de lo poco que se podría hacer. Yo creo que dentro del sistema nada. Lo que pasa es que ahí sale la coyuntura, ¿no? Sale la coyuntura, sí. Vamos a volver a admitir. Por eso yo creo que de hecho, por lo pronto sería un poco suicida decir que no hay nada que hacer. Por lo tanto, no digo que lo digan acá, pero cuidado con eso, es decir, que la realidad creo que puede ser generadora de soluciones. Uno de los temas que uno podría insistir en hablar es precisamente sobre la utopía, pero no como utopía que nunca se realizó. La Comunidad Europea era una utopía, los señalaba Gorbachev, lo señalaba que el gran político, al final el gran político era ese soñador que hablaba de la Europa desde los Urales a Gibraltar, de la casa común, ¿no es cierto? Que era Giorgio Lapira, un vulgar intendente de Florencia. Bueno, padre, le agradezco, nos están sacando, le agradezco a usted, le agradezco a García Costa, le agradezco a Borón, le agradezco a Fernández Balón, y yo sé que quedan muchas cosas en el tintero, y vamos a seguir, pero bueno, intentamos una introducción al tema de la tercera vía. Indudablemente hay para discutirlo globalmente, en particular desde lo concreto. Vamos a seguir encarando estos temas como siempre. Mi nombre es Alberto Nadra, esto es Política en Acción, y los espero el próximo miércoles a las 23 horas.